Vayan a 2 capítulo 4. Y mientras vamos dirigiéndonos en las escrituras, quiero contar un poco acerca del contexto de Corinto. Y no voy a contar acerca de su inmoralidad, porque creo que detrás de la inmoralidad, o tal vez pecados como lo que se conoce en 1 capítulo 5, en donde había un hombre que se acostaba con la esposa de su padre, y pecados escandalosos que aún pues son motivos de excomunión, y todo esto que Pablo incita a la iglesia a hacer, ordena a la iglesia, sugiere que la iglesia haga. Vemos detrás de eso es más bien como una comunidad, una iglesia que ha permitido que ciertas características de su propia cultura, de su propia competencia, se conviertan en cosas que les llenan de orgullo. Y ese orgullo les lleva a ser laxos con el pecado, a tener pleitos entre ellos y a tener muchos conflictos. Yo creo que el centro del problema de lo que está sucediendo precisamente en Corinto es el orgullo. Y Pablo me parece muy interesante porque Pablo es una persona que tiene todas las credenciales, inclusive usa eso para decir que definitivamente él no lo va a usar como una manera para empezar a competir con ellos, sino que él va a empezar a hablar de cómo él ha aprendido en Cristo a abandonarse a sí mismo, cómo él ha aprendido en Cristo a dejar de buscar en sus competencias, su identidad, su seguridad y el impacto que puede generar, y a empezar a confiar en la predicación de Cristo y solamente en Cristo como todo lo que Él necesita para el servicio. Yo creo que cuando hablamos de esto podríamos pensar que este es un mensaje para pastores, para misioneros, pero realmente nosotros como cristianos lo único que necesitamos es a Cristo, predicarnos a Cristo, predicar a Cristo, vivir a Cristo, y que la realidad de Cristo sea nuestro éxito, sea nuestra victoria, sea lo que nosotros somos completamente en toda la vida. Y quiero que leamos este texto pensando precisamente en eso. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 8 al 15. Segunda de Corintios, versículo 8 del capítulo 4 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 15. La palabra del Señor dice así. Dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevados siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones abunden para la gloria de Dios. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios y yo me propongo dos cosas durante este tiempo. El primer punto es que se manifieste nuestro propósito al entender esta carta. Es que yo creo que Pablo está indicando a la iglesia en Corinto que ellos deben anhelar que se manifieste la muerte de su Salvador en ellos para que tengan una vida real. Y una de las cosas que quiero que hoy puedas pensar es que todo cristiano debería anhelar que en la vida de él se manifieste la muerte de Cristo. Y hoy vamos a ver qué significa eso en el versículo 8 al versículo 11. Segundo punto será: la vida que fluye de la muerte tiene un propósito de dar una vida que no perece. La vida que fluye de la muerte tiene el propósito de dar una vida que no perece. Y qué bueno que nosotros consideremos eso en el versículo 12 al versículo 15. Y si hay algo que quiero que recuerdes hoy, que te vayas recordando durante este tiempo en el que me propongo persuadirte
de esta verdad es que se manifieste la muerte de Cristo en tu vida, será la garantía del poder de su vida en tu vida. Que se manifieste el poder de la muerte de Cristo en tu vida, será la garantía del poder de su vida en tu vida. Y una de las cosas que vemos en este texto, a partir del punto 1, en donde les mencioné que el propósito es que nosotros podamos anhelar que se manifieste la muerte de nuestro Salvador como una promesa de que veremos una vida que es real en nosotros. Lo veo reflejado muchas veces en diferentes situaciones de la vida. Nosotros estamos todo el tiempo con una garantía en este plano, y es que nosotros vamos a sufrir. Todo el tiempo estamos expuestos ante diferentes circunstancias que hacen de la vida algo difícil, algo realmente desafiante. Pero lo que está expresando el apóstol Pablo aquí es que hay un sufrimiento que vale la pena ser vivido, hay un sufrimiento que produce vida. Así que la narrativa del Evangelio tiene como el propósito aún desafiar el sufrimiento, desafiar las circunstancias en donde nosotros nos sentimos que no podemos más, para que nosotros podamos ver precisamente el poder de Cristo transformando aún las situaciones en donde creemos que no hay esperanza, aún para dar vida. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio puede usar el sufrimiento, aún la cruz es la muestra de que aún la muerte transformó la misma muerte en vida y transformó a los que estábamos muertos en personas que pueden experimentar una vida que no perece. Recuerdo mucho a Edward Sigilo en 1919, poco final de la Primera Guerra Mundial. Él, algunos dicen que fue un clérigo inglés, otros dicen que fue un soldado, no podemos tener seguridad, pero escribió uno de los poemas más famosos acerca del sufrimiento en relación con el cristianismo. Y él escribió un poema que se llama El Jesús de las cicatrices, y quiero leerlo a ustedes para ilustrar un poco cuál es la cosmovisión de este Dios que puede transformar el sufrimiento para bien, el sufrimiento que tú y yo vamos a experimentar por diferentes circunstancias, y que por fe sabemos que en Cristo puede tener propósitos aún de vida en nosotros, pero también hacia los demás. El Jesús de las cicatrices dice así: si nunca hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden en la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Debemos ver las espinas de tu frente, debemos tenerte, oh Jesús, de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado tranquilos. En todo el universo no tenemos cabida, nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo, Señor Jesús? Tus cicatrices hacen que reclamemos tu gracia. Sí, cuando las puertas estén cerradas te acercas. Solo revela tus manos, ese lado tuyo. Hoy sabemos lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Cabalgaron, mas tú descendiste del trono. Solo las heridas de Dios pueden hablar a nuestras heridas, y ningún Dios tiene heridas, sino tú. Y lo que estaba tratando de expresar Edward es que él necesitaba un lugar seguro donde experimentar el dolor que estaba viviendo en esa guerra. Y él encontró un refugio mientras veía cielos tranquilos en donde no había esperanza. Mi hermano amado, yo sé que hay situaciones difíciles en tu vida, hay circunstancias en donde vemos que hay como si fuera un cielo de bronce, en donde no vemos esperanza, no vemos la salida, no sabemos qué hacer. Pero así como Edward encontró en el Dios de las heridas consuelo en el sufrimiento, el apóstol Pablo a través de su carta está manifestando que aún el sufrimiento es uno de los mejores instrumentos del Señor para exponer su gloria, para llenarte de su vida y para que tu vida sea una plataforma llena de esperanza para todos los que te escuchen, fuerte, victorioso, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de misericordia, aun cuando hay situaciones que te sobrepasan. Y esto solamente es por una razón, mi amado hermano. Un famoso puritano conocido por precisamente las reflexiones acerca de la unión con Cristo, A.W. Pink, dice que
Textos como este reflejan una de las doctrinas más importantes y según él la doctrina más importante de las Escrituras para la vida cristiana, y es el tema de la unión con Cristo. Hermosa la justificación, hermosa la redención, hermosa la adopción, la expiación, pero ¿qué de todo eso? Dice A.W. Pink, si eso no significa que yo estoy unido con Cristo para vivir el poder de su resurrección en mi vida. Y él dice, el tema de la unión espiritual es el más importante y más profundo y más bendito de todos los temas que se exponen en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque gobierna sobre todas las doctrinas. La unión que vemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gobiernan todo. Después vemos una unión hipostática, una unión hermosísima, que nunca jamás veremos en ningún otro ser, que es la unión de completamente hombre y completamente Dios en Cristo como nuestro Mesías, y después la unión de Cristo con la iglesia. Lo que estamos viendo precisamente este texto cuando me propongo a ustedes en este primer punto, que nuestro propósito, nuestro anhelo debería ser entonces que nosotros podamos ver lo que dice Pablo, anhelar, ver manifiesta la muerte de nuestro Salvador para poder ver vida. Es esto que él expresa precisamente en el versículo 8 en adelante cuando habla acerca de las aflicciones. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué razón Pablo podía decir que a pesar de los embates de la vida, a pesar de los momentos en donde él sentía que no podía más, desesperanza, bancarrota, naufragios, azotes, humillación, zozobra, persecución, traición, murmuración? Mi hermano amado, no sé qué estás viviendo, pero el apóstol Pablo nos llama a ser bendecidos y en victoria. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo para saber que a pesar de todas esas cosas, él no está ni perplejo, ni tampoco abandonado, ni tampoco destruido? Y del versículo 10 nos presenta en adelante una muy buena respuesta, y él dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esta expresión que el apóstol Pablo expone aquí como la respuesta ante la crisis? Mi amado hermano, no importa si tú eres un predicador de cada 8 días, no importa si tú eres un cristiano en donde estás luchando por crecer cada día y siquiera tener un devocional diario, o tal vez tu tarea sea liderar una iglesia. La respuesta es exactamente la misma. El apóstol Pablo recomienda y ordena a la iglesia en Corinto, en lugar de jactarse en sus potenciales, en lugar de confiar en sus estrategias, en lugar de que confíes en tu trabajo, en lugar de que confíes en la esperanza, en que si tan solo tuvieras esto, en que si tan solo tuvieras lo otro, el apóstol Pablo, según un autor que me gusta mucho, desarrolló la capacidad de abandonarse a sí mismo y de encontrar en Cristo y solamente en Cristo la esperanza, la victoria, la fortaleza, la guía, el amor, la misericordia y todo lo que él necesitaba para avanzar. Por eso el ministerio del apóstol Pablo tuvo relevancia. Mis hermanos amados, me encanta ver esto porque toda la vida yo aprendí que el ministerio del apóstol Pablo era relevante porque él había estudiado en la mejor universidad, la de Gamaliel, porque era el fariseo de fariseos, porque tenía los títulos. Pero, mis amados hermanos, lo único que vemos en las cartas del apóstol Pablo es que Dios le permitió tener todo eso para decir, todo lo tengo por basura. Me he propuesto solamente una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. La capacidad de olvidarse de sí mismo, de no encontrar ningún valor, solamente puede empezar precisamente con lo que dice el versículo 10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y es a eso precisamente lo que se refiere el puritano A.W. Pink, es la doctrina de la unión con Cristo. Yo no puedo estar unido con Cristo, yo no puedo decir que soy uno con Cristo si mi identificación no está a tal punto de que yo me estoy identificando con su muerte. Es mi anhelo que se manifieste su muerte en mi vida. Es mi anhelo que lo que padeció Jesús
sean también mis padecimientos en una medida pequeña para poder encontrarme en un lugar en donde yo me identifico con el Cristo que sufre proclamando la verdad, con el Cristo que sufre siendo lo que el Padre le agrada, lo que el Cristo sufrió para poder ser cristiano, para poder aprender la obediencia, como dice Hebreos. Y esto es un deseo que tiene el apóstol Pablo para cada creyente, que nosotros anhelemos ver manifestada la muerte de Cristo en nuestras vidas como la razón principal y el primer paso para que se manifieste también la vida de Jesús en nuestro cuerpo. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Un texto en referencia a 2 Corintios 1:6 dice, pero somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mi amado hermano, esto es un evangelio muy diferente al que hemos escuchado en otros contextos, en donde nos cuentan que bendecido y en victoria es cada vez más dinero, más fama, más seguridad y un escalamiento social hacia arriba. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es necesario el sufrimiento. El sufrimiento no es la maldición de la vida. Dios ha traído el sufrimiento para que nosotros podamos identificarnos con aquel que sufrió sin merecerlo, para que tú puedas conocerle, para que tú puedas ser uno con él. Así que, mis amados hermanos, esto es la proclamación de un evangelio que desafía toda la cosmovisión de este cristianismo actual. Nosotros no estamos evadiendo el sufrimiento para nosotros es un instrumento para ver manifestada la vida de Cristo, y cuánto más si sufrimos para avanzar en obediencia al Señor. Cuánto más si sufrimos para poder agradarle, cuánto más si perdemos dinero por ser honrados, cuánto más si sufrimos cuando creemos que como esposa estás siendo humillada al ser prudente mientras tu esposo necesita cambiar y oras en silencio por él, cuánto más si cuando tú siendo un esposo, siendo que te sientes irrespetado, puedes orar y tratar con amor cuando estás ofendido, cuánto más si tú sigues sirviendo cuando hay personas que desde tu punto de vista no lo merecen, cuánto más si al proclamar el evangelio eres rechazado, cuánto más si crees que estás entregando demasiado en tu vida cristiana. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos con él en semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en semejanza de su resurrección. La capacidad de vernos como un receptor de la gracia de Dios está precedida por el sufrimiento, mis amados hermanos. Manifiesta su muerte y verás el poder de su vida, es el mensaje del apóstol Pablo. Las decisiones cristianas, mis amados hermanos, van a implicar, así como nos compartía también el pastor Sebastián, somos vasijas de barro. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Somos frágiles. Vamos a sentir que nos quebramos al obedecer al Señor. Si tú no experimentas que tomar decisiones cristianas desbaratan tus sueños, mi amado hermano, tal vez no estás siguiendo a Cristo. Seguir a Cristo va a arrasar con todos tus sueños terrenales. Seguir a Cristo no solamente es una remodelación de algún área de tu vida, Él está buscando hacer una total demolición, arrancar los cimientos de tu vida y poner sus cimientos en donde haya una edificación que pueda glorificar al Dios de los cielos. Entonces, ¿por qué vale la pena que nosotros podamos ver manifestada la muerte de Cristo? ¿Por qué vale la pena sufrir por decisiones? ¿Por qué vale la pena ser rechazado? ¿Por qué vale la pena? Mi amado hermano, vale la pena sufrir por Cristo, porque sí o sí tú vas a sufrir en esta tierra. Solamente vas a tener que escoger por qué quieres sufrir. Mi amado hermano, tú puedes sufrir por lograr tus sueños y al final de tu vida te vas a dar cuenta que es como si fuera a caminar durante toda la vida por una montaña para llegar al final y tirarte por un precipicio y saber que lo lograste, pero no llenó tu vida. Los que tienen demasiado valor por su perfil
y por su estatus van a saber que el seguir a Cristo va a hacer que pierdan reputación en la sociedad. Y vas a tener que estar dispuesto a perder tu perfil, a perder tu estatus, a perder tu comodidad por seguir a Cristo. Y eso va a ser demasiado para ti y para tu familia. Cuando tengas relaciones inapropiadas que estás disfrutando en medio de la oscuridad y que estás deleitándote en la seguridad de mujeres, de hombres que te admiran, va a costar que sacrifiques tu placer por vivir en santidad y creer que Dios tiene algo para ti, aún sin que lo veas, mientras dudas porque crees que te vas a quedar solo o sola durante toda la vida. Cuando estés estudiando, el cristianismo va a demandar que también inviertas tiempo en estudios como ese. Y vas a sentir que compite el estudio de la Biblia con tus estudios, pero vas a tener que decidir porque reine en supremacía el estudio de aquel que amas y aquel que es tu seguridad. Cuando veas que tu esposo o esposa no es lo que debería ser, vas a tener dos opciones: te quejas y mueres sufriendo porque no tienes el esposo o la esposa que deberías, porque no tienes la iglesia que quisieras, porque no tienes los hombres que quisieras, porque no tienes el ministerio que quisieras. O vas a empezar a amar como Cristo amó a los pecadores, aunque le costó el sufrimiento, aunque no vio ninguna retribución, aunque lo único que tenía por seguridad era la promesa del Padre, que si llevaba a cabo una vida de muerte, Él entregaría vida después de la muerte a su cuerpo y también a un grupo de creyentes detrás de Él. Mis amados hermanos, la fe va a tener que superar el sufrimiento, vamos a tener que padecer esto. Y si crees que has logrado algo como creyente, como pastor o como ministro, entonces no has logrado nada hasta que se manifieste la muerte de Cristo en tu cuerpo mortal, para que así mismo se manifieste la vida. Si tal vez te cuesta creer que vale la pena entregarte al Señor, igual la muerte te alcanzará, el sufrimiento te alcanzará. Pero si no está Cristo y su manifestación en la muerte en tu vida, el gozo no te alcanzará. ¿Cuál era la diferencia entre el apóstol Pablo y otras personas? Que él estaba manifestando: estoy sufriendo, pero al mismo tiempo se sentía victorioso, al mismo tiempo se sentía que había hackeado el sistema de este mundo, porque ahora él vivía para un reino mucho más grande de lo que las personas podían ver aún en los mejores estándares religiosos. ¿De qué se puede jactar el cristiano? De nada, solo de conocer a aquel que está por encima de este sistema, aquel que venció la muerte, aquel por quien vale la pena vivir, pero también por quien vale la pena sufrir lo que sea necesario para poder avanzar. Así que, mi amado hermano, anhela que se manifieste la muerte de tu Salvador, entonces y solo entonces verás manifestada su vida. Así que el apóstol Pablo estaba queriendo a ellos no solamente enseñarles el evangelio, sino un evangelio cristocéntrico, en donde ellos pudieran identificarse precisamente con la muerte de Cristo y no con la jactancia que ellos presentaban en el evangelio. Nosotros somos la de la mejor doctrina, nosotros somos los de la mejor exposición, nosotros somos los de la confesión, nosotros somos los de la denominación tal, nosotros... No, mi amado hermano, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a que se manifieste el sufrimiento de Cristo en tu cuerpo mortal? Entonces estás viviendo una vida centrada en el evangelio. Segundo punto, la vida que fluye de la muerte tiene el propósito de dar vida que no perece. La vida que fluye de la muerte de Cristo tiene el propósito de dar vida que no perece. El versículo 12 al 15, entonces, después de expresar el apóstol Pablo esto a la iglesia en Corinto, les anima a partir del versículo 12 diciéndole: así que en nosotros obra la muerte, pero en nosotros la vida. Mis amados hermanos, entonces el apóstol Pablo pone en el centro de la motivación del sufrimiento algo que va mucho más allá de nuestros sueños y desafía los paradigmas de realización social. El evangelio, así como lo narraba este escritor de este poema, es la oportunidad de entender que aún en medio del sufrimiento hay oportunidad para la esperanza, y no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Vale la pena haber manifestado el sufrimiento, no el sufrimiento por la pérdida del dinero, no el sufrimiento por las circunstancias. El sufrimiento al que se refiere el apóstol Pablo en este texto es el sufrimiento que viene producto de obedecer a Cristo.
El sufrimiento que viene producto de querer hacer la voluntad del Señor, mi amado hermano, te va a costar persecución, te va a costar que personas te van a rechazar, te va a costar que personas te van a señalar, te va a costar. Te va a costar todo, decía un buen pastor. Así que en nosotros se manifiesta la obra de la muerte, decía el apóstol Pablo, pero en ustedes la vida. O sea, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que mientras solamente una persona se entrega a sufrir por obedecer de tal manera las características del ministerio de Jesús, el Señor promete que ahí, en esa vida obediente, diligente para agradar al Señor, para buscar su gloria, entonces Dios va a producir vida de esa persona que se está entregando a una vida que se manifieste la muerte. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Mis amados hermanos, hay muchas cosas por las que tú te puedes esforzar. Estudia todo lo que quieras, trabaja, sé dirigente donde quiera que hagas, pero nada te va a prometer que con tus obras tú vas a tener trascendencia para que otras personas conozcan de aquella vida que nadie y nada puede dar sino nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, la gente perece confiando en política, la gente perece confiando en sueños. Mi amado hermano, nuestra única esperanza es que la fe que hemos puesto en el Señor es una fe viva. El Señor está sentado en su trono, Él gobierna para siempre, Él tiene el control de todos los asuntos, no solamente vale la pena para la vida venidera, Él reina aquí. Y todo lo que te angustia está en las manos de aquel que tiene el cetro a su diestra. Y Él puede, con un solo sí, abrir el camino. Él puede transformar a aquellos que amamos. Él puede llenar de trascendencia nuestros corazones necesitados de algo más. Y el apóstol Pablo estaba totalmente invadido por esta misión. Estaba totalmente dispuesto a morir porque sabía que no había nada más trascendente que eso. Mi amado hermano, saca en estos momentos, mientras predico, algún argumento en tu mente por el que tú digas, vale la pena morir. No hay nada sobre la faz de esta tierra que logre cautivarte tanto, que tenga tanta seguridad, que ser un coequipero con el Rey de Reyes. Que Dios quiera convertir aún tus sufrimientos por causa de Cristo en un instrumento para que otros puedan conocer una vida que nunca jamás conocerán, porque están tan obnubilados por estas narrativas que van directo al infierno y no nos damos cuenta. Y nosotros, como si fuéramos dignos, Dios nos ha tenido como privilegiados para sufrir como Él sufrió. Y a través de sus sufrimientos salvarnos y usar también nuestros propios sufrimientos para que nosotros podamos mostrar que aún en medio de las dificultades avanzamos porque estamos viendo cómo Cristo salva. Mis amados, Cristo salva. Cristo está vivo. Él sigue transformando familias. Él sigue salvando del infierno a personas. Él sigue en su trono. Él sigue proclamando salvación, Él sigue levantando a gente muerta espiritual, Él sigue restaurando matrimonios. Mi amado hermano, ¿dónde más? Como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde más iremos? ¿Dónde hay más seguridad? ¿Dónde hay más esperanza? Mi amado hermano, ¿por qué sigues escarbando entre billetes y ofertas laborales lo que solamente Cristo puede darte? ¿Por qué sigues mendigando amor? ¿Cuál es la razón por la que te frustras al no ver los resultados ministeriales? ¿Cuál es la razón por la que te ves al espejo con indignación? ¿Cuál es la razón por la que te la pasas criticando a tu alrededor? Mañana voy a predicar de el contraste entre los que fueron a la tumba a ver un Salvador muerto y aquellos que fueron a la tumba y vieron el sudario y dijeron, yo creo. Hay tantos cristianos creyendo en un Jesús muerto, en un Jesús crucificado. El apóstol Pablo sabía que a quien proclamaba era un Cristo vivo. Y por eso estudiamos la Biblia, mis hermanos. Porque tenemos a un Dios vivo,
Su mano no se ha cortado, su cetro de justicia es suficiente. Y por eso el apóstol Pablo dice, creí, por tanto hablé. El apóstol Pablo está hablando, ¿cuál es el propósito del creyente si no es más que abrir su boca, usar su intelecto, poner sus ojos en el texto mientras trabaja, mientras estudia, para proclamar a aquel que vendrá, aquel que juzgará, aquel que salvará, aquel que se sentará en su trono para juzgar a vivos y a muertos, y no juzgará solamente para salvación a los buenos, sino a aquellos que creyeron que valía la pena entregar su vida como una plataforma, aún cueste lo que cueste, para que la vida se manifieste en él y en los que le rodean. Versículo 14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Mi amado hermano, ¿cuál era la motivación del apóstol Pablo para vivir? Cristo resucitó. Él está vivo y la misma gracia, el mismo poder que resucitó a Cristo, ya que estamos unidos en su padecimiento, yo estoy bautizado en su muerte. Mi amado hermano, no hay miedo, no hay inseguridad, nosotros no estamos temblando y en crisis. Nosotros seguimos a un Cristo que está vivo, Él resucitó, es a Él a quien proclamamos. Y cuando la Biblia dice creí, es porque estamos convencidos, nuestro Salvador reina por siempre y para siempre. Mañana voy a predicar, los historiadores romanos, aunque los desvirtúan, es evidente, escribieron, tal vez era el Mesías. Sus seguidores siguieron a pesar de su muerte porque le vieron resucitar. Mi amado hermano, ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? ¿Acaso es un Jesús muerto al que sigues? ¿Por qué vale la pena estar en ese y estudiar? Este libro habla del Dios viviente, Él reina por siempre y para siempre. Su evangelio salva. Cristo puede salvar. Cristo ya murió por tu bancarrota, Cristo ya murió por tu soledad, Cristo ya murió por tu desesperanza, Cristo nos ha sentado en lugares celestiales, estamos juntos con Él. Y así como predicaba el apóstol Pablo, él estaba totalmente poseído por el evangelio en buen término, hizo sabiendo, que es lo que está explicando el apóstol Pablo, yo estoy sufriendo porque estoy convencido que el que resucitó al Señor Jesús también me resucitará a mí. Y si yo voy a resucitar, el día que yo vea a aquel resucitado, yo voy a decir, valió la pena sufrir por Él, porque todo lo dejé atrás, porque no había nada aquí. Y si algo que valía la pena era trabajar para hablar acerca de mi familia, de cuánto creo en el Dios que provee, no en mi trabajo, de cuánto mi vida está convencida del Dios a quien sirvo, afligidos y llevando y manifestando la muerte de Cristo para dar vida a otros. Mi amado hermano, te ruego, sigue al Cristo, que tú puedas anhelar su muerte manifestada en tu vida, para que esa vida que experimenta el sufrimiento, la persecución, el rechazo y todo lo que Jesús experimentó, así sea una medida pequeña, sea la plataforma en la que tú vas a ver por gracia la vida de Cristo dando vida a otros. Y esa es la vida que vale la pena vivir, la vida de Cristo, para la gloria de Dios. Afligidos, manifestando la muerte, creyendo que seremos resucitados junto con Él y que nuestra vida aquí vale la pena, y la única razón por la que todavía estamos aquí es porque todavía necesitamos ver cuánto, a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, a pesar de la tentación, a pesar de los deseos, a pesar del materialismo que nos rodea, a pesar de las propuestas políticas, Cristo es nuestra esperanza, seremos resucitados junto con Él. Estamos totalmente convencidos de que Cristo resucitó como la garantía de que nosotros también seremos resucitados. Mi amado hermano, si sirves a Cristo, sirve al Cristo que resucitó. Si vas a seguir a Cristo, sigue al Cristo que resucitó. Si vas a estudiar la Biblia, estudia la Biblia pensando en el Cristo resucitado.
Y cueste lo que te cueste, tú vas a avanzar pensando que la tumba está vacía y ahora no reina un político, mis amados hermanos. No podemos estar pensando en eso. No vemos las sillas medio llenas. Vemos que Dios está transformando vidas. Aquí hay gente que quiere estudiar la palabra de Dios. Mi amado hermano, eso es un milagro. Los hombres no quieren buscar a Dios. Si nosotros queremos buscar a Dios, no tiene nada que ver con nosotros. El Señor nos ha regenerado para que amemos su palabra. Y esto es una muestra de que el poder de Cristo está levantando muertos. La profecía de Ezequiel fue verdad. Pero sobre todo, mi amado hermano, cuando sufras, siempre recuerda al Cristo sufriente. Y voy a compartirte cuál creo que es el mejor escenario donde veo al Cristo sufriente, pero experimentando la victoria. Creo que me acompaña al Salmo 22. Tal vez voy a exponer algo con lo que estés de acuerdo o no. Pero la razón por la que nosotros podemos usar aún el sufrimiento como una plataforma es porque Cristo salvó con sufrimiento. Y si ustedes recuerdan la frase más famosa del Señor Jesús en la cruz, ¿cuál fue? La frase con la que muchos han dicho que Dios abandonó a Cristo. ¿Ustedes se imaginan, mis amados hermanos, que nosotros busquemos a un Dios que es capaz de abandonar a su Hijo? En buenos términos, sabemos que el Señor Jesús en su humanidad estaba experimentando todo el pecado sobre Él, estaba experimentando todo el oprobio, toda la culpa. Era la representación de toda la oscuridad sobre sus hombros. La ira de Dios se derramó sobre Él. Y miren lo que experimentaba, mi amado hermano. Si usted está sufriendo, yo le invito a que siempre imagine que el Señor Jesús en la cruz estaba recitando el Salmo 22. Y me encanta esta conexión porque no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que sufrió. Así que nosotros podemos perseverar aunque veamos la noche oscura. El Salmo 22 dice, con otros buenos hermanos llegamos a la conclusión, el Señor Jesús quería orar el Salmo 22, pero no le alcanzó la vida. Pero Él quería glorificar al Padre en el sufrimiento. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no me respondes, de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron los padres y tú los libraste, a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados, pero yo soy gusano y no hombre. ¿Ven la conexión? ¿Cómo estaba el Señor Jesús en medio de sangre, destrozado? Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos me ven y se burlan. ¿Ven la conexión? Burlas, desprecio, rostro ensangrentado, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor y que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Pero tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre, y a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Los toros de Basán eran caracterizados por ser toros fuertes, y él se sentía intimidado por el poder de aquellos que menospreciaban su vida. Versículo 13, habidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, todos mis huesos están desconyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, mi lengua se pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, mi amado hermano. Esto era lo que quería decir el Señor Jesús. Eso era lo que estaba sintiendo, porque perros me han rodeado. Perros era gente traidora que despedazaba. Me han cercado cuadrilla de malhechores, me han horadado las manos y los pies. ¿Ven la conexión? Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes
Pero miren la hermosura del versículo 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía. Apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida, de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, de los cuernos de los búfalos. Responde, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendencia de todo Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, mi amado hermano. Ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza. En la congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán y se postrarán ante Él. Todos los que descienden al polvo, aunque aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá. Esto dirá el Señor hasta la generación venidera. Mi amado hermano, el Señor Jesús estaba expresando su humanidad. Está bien, si tú expresas tu humanidad en medio de tu pobreza, llora. En medio de la persecución, llora. En medio de tu humanidad, Señor, parece que estoy solo. Parece que la iglesia se está derrumbando. Parece que no hay esperanza en mi trabajo. Parece que mi matrimonio no tiene esperanza. Parece que no tengo la capacidad de trascender como un siervo de Dios. Parece que mi carácter no me alcanzó. Parece que la sexualidad tomó el control de mi vida. Parece. Pero así como expresa el Señor Jesús, Él no ha despreciado la aflicción. Él no ha despreciado la aflicción del angustiado. Mi amado hermano, el Evangelio nos recuerda que en medio de la aflicción nosotros tenemos certeza de que tenemos un Dios que no menospreció la aflicción de su Hijo, y que si nosotros estamos unidos juntamente con Él, no despreciará tu aflicción. Y mucho menos si tu aflicción es por seguirle. Mi amado hermano, sírvele. Cueste lo que cueste, sírvele. Síguele, cueste lo que cueste. Sé bíblico, estudia la palabra de Dios, comprométete con tu iglesia, haz más grupos ESI, entrega tu vida, que tu estándar no sea tu pastor, que tu estándar no sean los libros de los puritanos, que tu estándar sea el Cristo que padeció en carne propia, para que aún tus padecimientos tuvieran esperanza de que ahí mismo, en medio de tus lágrimas, hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que no menosprecia tu soledad, tu sufrimiento, tu angustia, porque en Él hay victoria, hay esperanza. Su diestra no se acortó para ti. Él venció en medio de tus dudas. En tu incertidumbre tenemos la certeza de sus promesas. En tu sufrimiento tenemos la certeza de su brazo y su abrazo. En medio de un futuro incierto tenemos las promesas del Dios que cumple. Mi amado hermano, quiero recordarte: tu mayor seguridad no será tratar de conservar tu vida. Tu mayor seguridad será ver la muerte de Cristo manifestándose en tu vida. Para que así entonces la mayor certeza de la vida se manifieste en ti. Y es la vida de Cristo, que venció la muerte, venció las tinieblas, hizo un desfile triunfal, como dice Colosenses, ante el infierno. Mi amado hermano, tenemos el privilegio hoy de elegir en dónde está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en, Señor, que cueste lo que cueste, pero que tu vida se manifieste. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. Y por eso somos vasijas de barro, porque hay algo mucho más hermoso que necesita ser manifestado, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. Es Cristo nuestra seguridad, su vida. Así que aquel poeta que escribió: Dios, tú eres un Dios diferente. Los otros dioses son fuertes, cabalgaron, muestran un gran perfil: poder, materialismo, reinos.
pero solamente tú, Dios, eres el Dios de las heridas, Señor. Gracias porque al seguirte me permites sufrir como tú sufriste cuando viniste a buscarme. Mi amado hermano, que te cueste seguir a Jesús, que estés entregando. Y si tu sufrimiento es porque no quieres entregar, qué bueno saber que mientras lloras porque no amas a Dios, que aún siendo pastor no te apasionas por Él, que aún siendo miembro de una iglesia fiel no te apasionas por Él, que recuerdes que en medio de esas lágrimas, esa tristeza, el Señor no menosprecia el dolor en tu corazón por una vida que tal vez ni siquiera quiere, porque todo el tiempo está buscando seguridad. El Evangelio nos recuerda que tenemos un Dios de las heridas, pero la buena noticia es que tu herida, en lo que sea que tú sabes que estás sufriendo, ya fue vencida en la cruz. Y ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Es el Jesús que vemos en las Escrituras. Es el Jesús que vale la pena estudiar. Anhela que su muerte se manifieste en tu vida y verás el poder de su vida manifestándose en la tuya, la de tu familia, en tu iglesia. Oremos, mis amados hermanos.